Muy buenas. En esta lección, y siguiendo con la estadística descriptiva, vamos a ver lo que son medidas de variabilidad. Dentro del glosario vamos a incrementar a nuestro vocabulario técnico de estadística lo que es el rango intercuartílico, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Fijaros que las medidas de variabilidad lo que me va a decir es si el grupo es más homogéneo o más heterogéneo, es decir, si el grupo está más agrupado en torno a un valor, por ejemplo, en torno a la media, o si está más disperso. Cuanto más homogéneo sea el grupo, la media será más representativa. Y cuanto más heterogéneo, cuanto mayor variabilidad, la media deja de ser representativa. Cuando hay muchísima variabilidad o cuando hay mucha simetría o positiva o negativa, veremos también el concepto de asimetría, es decir, cuando nos salimos de la distribución normal, veremos que a lo mejor, en lugar de utilizar la media como estadístico de tendencia central que veíamos en el tema anterior, a lo mejor es más conveniente utilizar la mediana, que la mediana no es tan sensible a grandes dispersiones o valores atípicos. ¿De acuerdo? Pero bueno, centrándonos en el tema, vamos a ver lo que es las medidas de variabilidad y lo que queremos estudiar es eso, si el grupo es más homogéneo o el grupo más heterogéneo. Por ejemplo, imaginaros que queremos estudiar la variabilidad del colectivo de hombres y mujeres en cuanto a la edad. Yo os he puesto un ejemplo, imaginemos en el ejemplo que siempre estamos siguiendo, en el pueblo de Mijares. ¿Tiene la misma variabilidad u homogeneidad la edad en hombres que en mujeres? Fijaros, aquí os he puesto el histograma que sale en los datos, luego veremos el diagrama de cajas y bigotes y luego veremos los estadísticos. Así a simple vista tampoco me aclara mucho el histograma cuál de los dos grupos es más homogéneo. Fijaros, bueno, aquí vemos que en el grupo de los hombres la edad mínima es 16, la edad máxima es 56. En el grupo de mujeres la edad mínima es 18 y la edad máxima es 47,6. Quizás ya el rango parece ser que es más amplio el del hombre que el de mujeres, pero bueno, veremos ahora estadísticos que me van a indicar con precisión qué grupo es más homogéneo, si el grupo de hombres en este caso o el grupo de mujeres. Entonces tenemos distintos estadísticos que me van a decir o me van a medir la variabilidad de una distribución. El primero, más sencillo, sería el rango. El rango simplemente es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Bien, si lo vemos con un ejemplo, fijaros en este primer ejemplo de notas que todo el mundo ha sacado la misma puntuación. Por tanto, sería el grupo como muy homogéneo. Y de hecho, si yo resto el valor máximo del valor mínimo, me da 0. Todas las medidas de variabilidad que vamos a ver, ojo, cuanto más se aproxima a 0, el grupo es más homogéneo. Cuanto más se separa de 0, el grupo es más heterogéneo, es decir, las medidas de variabilidad van a ir de 0 a infinito. Bien, fijaros si en este segundo ejemplo yo he cambiado una nota de un 5 por un 0, solamente he cambiado un dato. Y fijaros que el rango me aumenta a 5. Es decir, este estadístico tiene la ventaja que es muy fácil su cálculo, pero digamos que los inconvenientes es que es muy sensible a valores extremos. Y también que solamente tiene en cuenta dos valores, el máximo y el mínimo. No me está diciendo cómo se distribuyen los valores que están en el centro. Fijaros en el ejemplo de la edad, que tengo aquí un grupo bastante homogéneo. El valor máximo es de 21 años, el valor mínimo es de 17. Por tanto, el rango es 4. Y si cambio solamente un dato, de 18 paso a 90, fijaros como el rango me aumenta a 73. Porque ahora el valor máximo es 90. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya viendo las limitaciones, vamos a ver en el ejemplo que habíamos visto antes, de la edad entre hombres y mujeres, ya esto es una salida del SPSS, vamos a ver cómo podemos apreciar, y nos ayuda mucho, para eso nos va a ayudar mucho el diagrama de cajas y bigotes, que fijaros que aquí, en el diagrama de cajas y bigotes, como veíamos en el tema de medidas de tendencia central y medidas de posición, el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, sería esta línea verde. Por tanto, el rango en el grupo de hombres en cuanto a la edad es de 38. Fijaros que en la salida del SPSS me da que el rango, que sería la diferencia entre el valor máximo 54, el valor máximo 54 estaría aquí, y el valor mínimo 16, que estaría aquí, la diferencia son 38. En el grupo de mujeres, el rango tan solo es de 26. Fijaros que aquí se ve más estrechito, porque el valor máximo es 44 y el valor mínimo es 18. Entonces, teniendo en cuenta el rango de la variable, diríamos que el grupo más homogéneo es el grupo de los hombres en cuanto a la variable edad. Por tanto, el grupo más homogéneo sería el grupo de mujeres,
porque tienen el rango más pequeñito. El grupo más heterogéneo sería el grupo de los hombres que tiene mayor dispersión en cuanto a la edad, en función de este estadístico, del rango de la variable. Vamos a ver ahora otro estadístico que también me va a decir si el grupo es homogéneo o heterogéneo. En este caso vamos a hablar del rango intercuartílico. Fijaros que este estadístico, para los que realizáis estudios de investigación o tenéis que hacer el trabajo de fin de grado, el fin de máster, cuando yo no puedo utilizar la mediana, bien porque no puedo utilizar o no puedo asumir que la distribución sea simétrica, cuando no puedo utilizar la media, utilizaría la mediana. Por tanto, la medida de dispersión que va a acompañar a la mediana siempre va a ser el rango intercuartílico. Por eso es importante que conozcáis este estadístico, porque en todos los artículos, cuando como medida de tendencia central utilizo la mediana, como medida de dispersión va a ir acompañado el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? Es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Imaginaos que estos son las notas de clase. En el primer caso, en este caso, vemos que el rango es de 6, porque es la diferencia entre el cuartil 3, que sería el percentil 75, y el cuartil 1, que sería el percentil 25. El cuartil 3, la puntuación es 8, en el cuartil 1 la puntuación es 2, la diferencia sería 6. Fijaros que este 50% central tiene mayor amplitud que en el ejemplo 2. En el ejemplo 2, el cuartil 3 sería el 6 y el cuartil 1 sería el 4 y la diferencia sería 2. Por tanto, el rango intercuartílico en un caso sería 6, en otro caso sería 2. Pues yo diría, bueno, el más homogéneo es aquel que tiene el rango intercuartílico más pequeño. Por tanto, en este caso sería el del ejemplo número 2. Bien, vamos a verlo con nuestro ejemplo de la edad y del grupo de Mijares, de los hombres y mujeres. En este caso, pediríamos los percentiles. Acordaos que el percentil 75 da el cuartil 3, que lo tenemos aquí, dibujado en el diagrama de cajas y bigotes. El cuartil 1 sería el percentil 25, que en este caso es 32, lo tendremos dibujado así, aquí. Y la línea verde me está marcando el rango intercuartílico, que es la diferencia entre 49 menos 32. Me daría un valor de 17. Y en el grupo de mujeres, la diferencia sería entre 36 y 24,5, que me daría un valor de 11,75. También con este estadístico podemos apreciar que es más homogéneo el grupo de mujeres porque el rango es más pequeño, es decir, se acerca más al 0, que el grupo de los hombres, que el rango es mayor, son 17 y se acerca más al infinito. Acordaros que el rango de las medidas de variabilidad van entre 0 e infinito. Bien, seguimos. Vamos a ver el siguiente estadístico que vamos a utilizar para medir la medida de variabilidad, y es la varianza y la desviación típica. Cuando utilizamos variables de tipo cuantitativo y la distribución es normal y por tanto contrastamos la media, siempre que utilicemos la media como medida de tendencia central, el estadístico que va a acompañar a la media como medida de variabilidad va a ser la varianza o la desviación típica. Veremos ahora cómo se calcula la varianza y cómo se calcula la desviación típica. Pero recordar que siempre que hablemos de una media, su estadístico de medida de dispersión que le acompañará será, en este caso, la desviación estándar o desviación típica. Bien, fijaros en la primera fórmula de la varianza. En esta primera, bueno, se puede descomponer, se pueden plantear dos fórmulas, pero fijaros en la primera, en esta de aquí, que lo que hace el numerador es calcular el sumatorio de las distancias que hay entre cada valor con respecto a la media, y las eleva al cuadrado y luego lo divide entre n. Por tanto, la varianza será el promedio de las distancias cuadráticas, es decir, de las diferencias que hay entre cada valor con respecto a la media elevados al cuadrado, y dividido con n, y así obtengo el promedio de esas distancias. Claro, el que inventó este estadístico... bueno, una pregunta, ¿por qué se eleva al cuadrado las distancias? Bien, porque yo lo que quiero considerar siempre entre las puntuaciones y la media son distancias positivas. Fijaros, vamos a verlo con un ejemplo. Fijaros aquí, tenemos la fórmula de antes y queremos calcular el sumatorio de los x y menos la media. Fijaros que si yo no lo elevo al cuadrado, las distancias se irían compensando. Si yo cojo aquí, por ejemplo, en este ejemplo, que tengo que la media es 5, ¿de acuerdo? La primera puntuación, 4 menos 5, sería menos 1. Claro, tendría
distancias negativas y distancias positivas que al final se compensarían. Y yo lo que quiero sumar son distancias. Por eso, el que inventó el estadístico de la varianza lo que hizo es decir, estas distancias las vamos a elevar al cuadrado para compensar el tema de los signos. Por tanto, cuando hablamos de varianza, la unidad de medida va a estar elevada al cuadrado. Por ejemplo, si trabajamos con metros, la varianza estará expresada en metros cuadrados. Bien, para pasar a la misma unidad de origen, lo que voy a hacer es calcular la raíz cuadrada de la varianza y a eso le voy a llamar la desviación típica. Por tanto, la desviación típica o desviación estándar es una medida de variabilidad que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿De acuerdo? Bien, siguiendo en el ejemplo que os había planteado, fijaros el primer caso, que tenemos un grupo totalmente homogéneo, es decir, tenemos 5 alumnos y todos han sacado un 5. Por tanto, aquí no habría ninguna dispersión. Fijaros, no hay ninguna distancia. Todas las distancias que hay entre cada valor con respecto a la media y elevados al cuadrado son 0. Por tanto, 0 partido 5 sería 0. Tenemos una varianza de 0 y por tanto la desviación típica sería 0. Este es el caso de completamente homogéneo. Varianza 0. En el segundo ejemplo ya aparece un poquito más de dispersión. Fijaros que aquí ya hay un poquito más de variabilidad, aunque sigue siendo un grupo bastante homogéneo, y ya la varianza alcanza 0,57 y su desviación típica 0,76. Mayor dispersión va a haber en el tercer caso, ¿de acuerdo? Donde hay mayor dispersión, fijaros que aquí, para una media ya en torno a 5, como en los otros casos, la varianza sube a 8,36 y la desviación típica a 2,89. Y en el cuarto caso, en el último ejemplo que os pongo, que es donde más se polarizan los datos y por tanto donde mayor dispersión hay, fijaros que aquí, para un promedio de 5, la varianza sube a 18,9 y la desviación típica es 4,34. Bien, bueno, yo creo que con estos ejemplos podemos hacernos una idea de lo que representa la varianza o la desviación típica. Lo que me mide son las distancias o el promedio de las distancias de las observaciones con respecto a la media, y ese promedio en la varianza vendrá expresado en distancias elevadas al cuadrado. Bien, vamos a ver entonces en el ejemplo que estamos siguiendo en este tema cómo analizaríamos la variabilidad en función de la varianza de la desviación típica. Seguimos con el mismo ejemplo, la edad en el grupo de hombres y la edad en el grupo de mujeres. Ahora he cogido, en lugar del diagrama de cajas y pivotes como representación gráfica, he cogido el histograma. Fijaros que aquí ya, en el grupo de hombres también la varianza y la desviación típica es mayor que en el grupo de mujeres, ¿lo veis? Por tanto, también se aprecia una mayor variabilidad en el grupo, en cuanto a la edad, en el grupo de hombres que en el grupo de mujeres. El grupo de mujeres sería un grupo más homogéneo y el grupo de hombres sería un grupo más heterogéneo, y me lo dirían simplemente los valores de la varianza y de la desviación típica. Por último, vamos a ver un estadístico importante que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un estadístico de medida relativa, es decir, sirve para comparar la dispersión entre dos grupos o entre dos variables. Por ejemplo, imaginaros que queremos ver, estamos midiendo el peso a un grupo de perros y el peso a un grupo de elefantes, ¿no? Y queremos ver cuál de los dos grupos es más homogéneo en cuanto al peso. Entonces, en el grupo de los perros nos da una desviación típica de 30 y en el grupo de elefantes una desviación típica de 800. Yo os había dicho que la desviación típica, cuanto más se aproxime, todos los estadísticos de tendencia central, perdón, de variabilidad, cuanto más se aproxime a cero, más homogéneo, cuanto más se separen del cero, más heterogéneo. Pero claro, yo a priori diríamos, ¿cuál es el grupo más homogéneo? En función de eso diríamos que el grupo de perros, pero nos equivocaríamos. ¿Por qué? Porque 30 de desviación típica con respecto a 25, que es su media, es muchísimo mayor que 800 con respecto a 1500. ¿Vale? Aunque la desviación típica del grupo de elefantes es ampliamente mayor, también lo es su media, y la media con respecto a la desviación típica en el grupo de elefantes es mayor que en el grupo de perros, la media con respecto a su desviación típica. Por tanto, cuando queramos comparar la medida de dispersión de ambos grupos, siempre tendremos que hacer referencia al coeficiente de variación de Pearson, que es una medida de variabilidad relativa. Por tanto, si calculamos el cociente entre la desviación típica y la media, en el caso del ejemplo de perros me daría un valor de 1,2 y en el caso de los elefantes me daría un valor de 0,53. Por tanto, el grupo más homogéneo sería el grupo de elefantes, aunque tenga una desviación típica bastante más grande que la de perros,
pero es que estamos hablando de pesos de elefante con respecto a pesos de perro. Imaginaros que en lugar de pesos estamos comparando la variabilidad entre la altura y el peso. Ya son dos unidades completamente distintas, por tanto la desviación típica ya no es comparable. Fijaros que solamente voy a poder comparar la desviación típica entre dos grupos cuando su media y su desviación típica sean la misma, o cuando la media sea la misma. Cuando la media sea la misma, yo ya te podré comparar la medida de la desviación típica, pero siempre y cuando la media no sea la misma, y fijaros que aquí hay mucha distancia, mucha diferencia, no podré utilizar el estadístico, no lo podré comparar con la desviación típica, tendré que utilizar el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Bien. El coeficiente de variación no nos lo proporciona la SPSS, pero es muy sencillo, simplemente es calcular el cociente entre la desviación típica a partir de la media. Aquí tendríamos los estadísticos de la desviación típica de la media, calculamos el coeficiente de variación, en el ejemplo de hombres nos daría 0,29, en el ejemplo de mujeres nos daría 0,24 y por tanto también con estos estadísticos podríamos decir que el grupo más homogéneo es el grupo de mujeres y el grupo más heterogéneo es el grupo de hombres. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con estos ejemplos hemos repasado todos los estadísticos de variabilidad que se utilizan en la estadística, los más importantes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo realizaríamos el análisis que acabamos de hacer mediante el SPSS. Muy sencillo, iríamos a la opción de analizar, estadístico descriptivo, frecuencias, meteríamos la variable que queremos analizar, en este caso el colesterol, esto es otro ejemplo, metemos en estadísticos, pues pediríamos la desviación típica, la varianza, el mínimo, el máximo. Fijaros que aquí en esta parte están todos los estadísticos de dispersión, ¿vale? Y bueno, como gráfico también, como hicimos en la otra ocasión, en el tema anterior, pedimos el histograma con la curva normal y el SPSS nos ofrecería esta salida que ya habíamos visto antes, en este caso es para el colesterol, en donde nos fijaríamos para ver la dispersión, pues en el valor mínimo, en el valor máximo, el rango sería 164, tiene un rango intercuartílico, sería la diferencia entre el 166 y el 110, que sería esa distancia de aquí, ¿de acuerdo? Y estaríamos hablando de una desviación típica de 35,49. Por tanto, bueno, ya hemos visto los estadísticos que nos van a ayudar a describir dentro de nuestra muestra la dispersión de los datos. Bien, ¿qué veremos en el siguiente tema? Pues una vez que hemos visto ya las medidas de variabilidad, vamos a pasar a ver las medidas de dispersión y vamos a ver la simetría y la kurtosis de una distribución.